Estamos aquí en el Radar Radial y tenemos la visita del doctor Hernán Lozada, del estudio Lozada, con quien vamos a charlar un rato. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo M- estás? Muy bien, por suerte, muy bien. Te llamamos porque hay mucha gente que nos pregunta y nosotros nos gusta recomendar a doctores, a abogados de confianza. Entonces, queremos que vos le contés a la gente cuáles son los pasos a seguir. Yo tengo una convivencia, ponele de 15 años, con un señor. Sí, ¿Tengo los mismos derechos que si estuviera casada, que si pasé por el registro civil y firmé? y mira, para lo que vendría a ser una vocación hereditaria, no, pero para tramitar una pensión en el caso de que le pase algo a ese señor, podés tramitarla con testigos o si tenés una unión convivencial. Que la unión convivencial es un trámite Ujú. que se realiza ante el registro, en donde es muy similar al procedimiento que se realiza cuando uno va a casarse. Se llevan testigos, esa unión convivencial tiene una validez y nos Sí, da ciertos derechos, sí. Los mismos pero derechos que si no estamos... tenemos una vocación hereditaria que son los derechos que se adquieren al momento de formar una sociedad conyugal a través del matrimonio. Explica, ¿qué es? Mira, el A ver, ejemplo típico es, sí. la persona está en pareja y viven en la casa que era de los padres de él. Ujú, Él fallece, ujú, la señora sigue habitando en el lugar ujú. y la hermana o los hermanos de él, al momento de tramitar la sucesión, deciden que se tiene que retirar porque esa propiedad era de sus padres. Ella no heredaría nada porque estaba en pareja, más allá del tiempo que haya Mm, convivido con esta persona, y no puede reclamar nada. simplemente el derecho real de habitación que al cónyuge Sí, se, se lo adquiere de forma, el cónyuge supertite sí, en el momento, si están casados, sí, puede ampararse en el derecho de habitación y lo adquiere desde el momento que esa persona fallece. Pero a través de la unión convivencial, el conviviente, sí. ese derecho de habitación lo puede asistir únicamente por un plazo máximo de 2 años. O sea, durante 2 años Puede seguir puede habitando en seguir el lugar. habitando en la casa, vamos a suponer que fuera de los suegros, Claro, pero después se tiene que ir sin un ladrillo, sí, claro, sin nada. Y sí. si estuviera casado, Si no. estuviera casado es distinto Sí, porque el derecho real de habitación sí. lo adquiere mientras ella demuestre que no tiene otro lugar donde vivir, ese derecho la asiste y le permite continuar habitando en ese domicilio. Y si la casa se vende, a ella le corresponde un porcentaje, estando Bueno, casado, ¿eh? claro, si están casada, hoy con la reforma del código, el cónyuge heredaría como un hijo más Ajá, bien. respecto a bienes propios o Bienes bienes propios de cada, o sea, de que, claro, cuando, porque cuando uno se casa, uno forma una sociedad. sí, Por eso se dice que son bienes gananciales. Todo lo que ingresa en el patrimonio de ese matrimonio es tanto de uno como del otro. ujú, Nosotros estamos casados y ujú, yo quiero comprar un auto. ujú, No necesito la firma o el asentimiento de mi esposa. ujú. Adquiero e ingresa al patrimonio el vehículo. ¿Y pero cuando lo vendes? Y en el título figura que mi estado civil es casado. Sí, Al venderlo y desprenderlo de mi patrimonio, ahí sí necesito que mi esposa firme. firme por el 50% que le corresponde. En el caso de las uniones convivenciales, Mm, o la mayoría de la gente ni siquiera realiza el trámite de una unión convivencial. Conviven, nada, sí, forman sí, sí, se hacen su un familia. concubinato, sí, En ese caso no, porque cada uno tiene su patrimonio sí. Y, y sigue ah, estando, ahora, un matrimonio, pasaron por registro civil, firmaron todo como corresponde. Van y compran una casa. sí, El 50% es del hombre y el 50% es de la mujer. sí, Fallece uno de los dos. ¿El otro hereda ese 50%? sí, los descendientes heredan el 50% de la persona fallecida, el esposo o la esposa, el Mm, que continúa con vida, es propietario del otro 50%. Lo que se transmite son
proporción de que le correspondía a Está la bien. persona fallecida. O sea, yo como esposa heredo a mi esposo en un Vos, bien ganancial. por eso, vos sos dueña ya del Sí, 50%. pero ese 50% es mío. Por eso ese 50% es tuyo. Sí, Heredarían tus hijos. y yo no. No. Lo que sí vos tenés, en Mm. el caso de que no haya descendientes, el Mm. cónyuge hereda como un hijo más. En caso que no haya descendientes, pero si hay Ujú. descendientes, se heredan los hijos. Sí. Háblame de qué porcentaje yo puedo donar. Uno puede disponer libremente de... Se entiende que toda persona tiene patrimonio Sí. y uno puede disponer, al menos en Argentina, hay una porción que puede disponer libremente sin que afecte la legítima del resto de tus herederos. Yo Mm. puedo disponer libremente y a través de testamento donar Mm. o favorecer a uno. Vamos a suponer que yo tengo 2 hijos, Sí, que con uno tengo una buena relación, y con con el el otro otro no. no. No es que yo puedo desheredar a mi hijo. En el Mm. momento que yo no esté más en este plano, Ujú. ambos hijos míos van a ser herederos de los bienes, Ujú. tanto de los bienes que tenga como de las deudas, porque lo que Claro. los herederos universales, en este caso, son forzosos, desde el momento que no estoy más en este plano, ellos pasan a ocupar mi lugar en la sociedad. Ujú. Por eso algo que nos vemos a menudo en el estudio es que la gente viene a plantearnos de que quiere iniciar una sucesión y hay veces no tenemos qué suceder, qué Ujú. bienes transmitir, Sí. porque para iniciar la sucesión necesitamos que una persona haya fallecido, Ujú. necesitamos con ese certificado de defunción y a su vez después con otra documentación demostrar ese vínculo de consanguinidad que hay. Ujú. La partida De de nacimiento nacimiento, para sí. acreditar que éramos hijos de esa persona que falleció, acta de matrimonio para demostrar que si estaba casado o Mm. no, en el caso de que haya algún testamento, acompañar ese testamento, en donde ahí ya podemos empezar a evaluar de que si hay bienes o no que correspondan iniciar o no la sucesión. Ujú. Porque muchas veces nos pasa, o me pasó recientemente la semana pasada, justamente en la oficina pasó una chica que quería iniciar una sucesión, donde es única hija, fallecieron la madre primeramente, después falleció el padre, Ujú. y ella continúa viviendo en la vivienda que fue la vivienda de sus padres, en donde Sí, siempre estuvo viviendo ella. sí. Y la pregunta fue, ¿para qué iba a iniciar la sucesión? Si salvo Sí, que quisiera vender. que tenga la necesidad de venderla o algo, Claro, ella es heredera por el simple hecho de que ocupa claro. el lugar de sus padres ante la sociedad. Ujú. Obviamente, respecto a las deudas y respecto a los A todo, bienes, claro. respecto a todo. Mm. Lo que se tramita en este tipo de procesos que tienen que ver la sucesión es cuando tenemos bienes como, por ejemplo, el inmueble de esta chica, en el caso de que ella quiera transmitir esa propiedad a otra persona, Claro. en No donde tiene sí es firma todavía. necesario tramitar Claro. una sucesión. Porque si el único bien que queda eran bienes muebles, no Sí, registrables, no sé, tenía un juego de mesa, un televisor, no tenemos un registro claro. con el cual Sí, la necesite, mesa era de don Pedro y doña Rosa. Lo sabemos, hay claro, una mesa, era punto. una mesa en Sí, la cual ella, al tener la posesión, porque ya era la de sus tiene. padres, puede transmitírsela Sí, y otorgarle esa propiedad a otra persona, a un tercero. El- En el sí, caso de los bienes registrables sí es necesario, pero a veces hay que plantearlo para qué. claro. Si voy a vivir yo, me voy a poner inmediatamente en iniciar el trámite de una sucesión y voy a estar viviendo yo en el lugar. En Claro, si algún no tenés necesidad de momento, vender, si tengo la necesidad de vender o quiero empezar a acomodar un poco los papeles para que el día de mañana mis hijos, si quieren disponer de ese bien, ujú, tengan ordenado un poco los papeles que era de la casa de la abuela, lo haría. ujú, Pero a veces, o al menos nosotros siempre tratamos desde la oficina, cuando nos vienen con temas de puntuales, sucesiones, preguntarles el motivo ¿para qué? por el cual necesitan iniciar ese proceso.
vos estás hablando y pensé en el bien de familia. Si Sí, vos tenés es por una propiedad sola, ¿no? Que puede ser. el régimen de afectación que se afecta la propiedad, bien de familia, Mm, lo que hace es proteger esa vivienda del mm, núcleo familiar de posibles embargos, alguna deuda que alguien tenga con la tarjeta que se vaya contra ese mm, bien, y lo que hace es resguardar ese patrimonio, que es un trámite que generalmente el Estado lo hace. mm, Por ejemplo, acá en Varela hay no sé si seguirá estando, pero al menos mm, cuando yo trabajaba en el municipio mm. existía el área de protección de bienes de la familia, en donde es un trámite muy sencillo, donde lo que se hace es se inscribe el inmueble con el régimen de protección a la familia para Se, evitar problemas futuros, y digamos, se ¿no? dice quién está, por ejemplo, Se mi establece, claro, marido, se mi establece hija, mi porque, hijo y yo. porque lo que se afecta es la propiedad, ese resguardo. Esa propiedad no Mm, nos va a servir como garantía para sacar un préstamo no, hipotecario, claro, claro, pero porque sí vamos a tener el suficiente resguardo de que si tenemos una deuda con la tarjeta, algo que está o que pasando muy vas a con el auto y menudo, el seguro tuyo tenemos algún quebró. inconveniente, resguardamos la propiedad para que no se vea afectada el hogar de esa familia. Vuelvo con el tema este de Que que, incluso sí, si en algún momento el régimen de afectación queremos levantarlo porque tenemos pensado vender. sacar un crédito o lo que Ah, fuera, mm. también es un trámite administrativo en el cual desafectamos la propiedad y queda sin ¿Vos efecto. podés vender con bien de familia hasta el último momento o no? Y ahí se puede ver, la transmisión de la propiedad se Se puede hace, pero realizar. el bien de familia Lo, cae. lo que hay que hacer es que no va a seguir continuada ese régimen de Exacto. afectación. Volviendo al tema de la parte que yo quiero donar o ceder, Sí. es un 33. Yo puedo disponer libremente de mis bienes en vida, porque en Argentina no tenemos prohibida la herencia futura. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero darle todos mis bienes a uno solo de mis hijos, que es el que te Me llevo planteaba bien, recién, sí. con el que me llevo bien, y el día de mañana Sí. no es que desconocí al otro. Mi otro hijo va a solicitar la parte de la legítima que le correspondería a él por Ujú, ser heredero, mm. en donde lo que se acrecentaría sería en porciones un 20%, digamos, a favor de mi hijo que yo quise acrecentar o favorecer. Ujú. ¿Está bien? Porque no es que yo puedo desheredar un hijo y dejarle todo a uno solo. Por eso a veces hacen Por, esas e- cosas medias raras que le por- venden a Juancito y Juancito le Sí, vende a a la de. veces, ¿qué es lo Sí, que hace como la un gente? enrosque. Hacen como una simulación o Sí. unas ventas Ujú, en donde después, si se presenta el otro heredero, sí. va a poder pedir colación de ese bien que se desprendió del patrimonio, porque él se ve afectado con esa simulación de esa venta. Pero el padre no puede hacer lo que quiera con sus Uno en bienes. vida puede hacer lo que quiera. Hay un economista que habla mucho, que está en Mm, las redes, que él siempre mm. dice que si vos le dejás herencias a tus hijos es porque hiciste las cosas Hiciste mal. la cosa mal, te la tenés que gastar vos. Porque uno en vida puede hacer lo que Sí, quiera. claro. Lo que sí no se puede favorecer a A uno uno, y no al otro. no son en todos los países iguales. Por No, ejemplo, en no, Estados no, Unidos no. En le podés Estados dejar Unidos, todo al gato. claro, creo que salió que Michael Jackson había dejado parte de su fortuna a uno de los Sí. monos que tenía. Por eso, hay Por lugares eso como. cada legislación tiene Sí, sus normas. sí. Nosotros en Argentina, por ejemplo, no tenemos herencia futura. ¿Está bien? Nosotros en Argentina el tema sucesorio tiene Ujú, que ver con el patrimonio de esa persona sí, fallecida, sí. que sus herederos, sobre todo en el caso que haya descendientes que son forzosos, Mm. eh, pueden, si quieren, renunciar a la herencia. Lo tienen que materializar. Lo Claro, tenés tienen, que firmar. claro. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, dos hermanos y heredamos un bien de mi padre. Mm, Y como yo, sinceramente, no tengo relación o no lo necesito, ujú.
puedo renunciar a mi parte de esa Ceder tus derechos herencia. hereditarios. O También puedo venderlos. presentarme, venderlos, cederlos, dárselos y favorecer a uno de mis hermanos, en donde él va a crecer su porción. Uno a un hermano dentro de una herencia sí le puede dar el 100% de Va- lo suyo. De mi parte. Sí. Ah, mira. Vamos Ajá. a suponer que falleció mi padre, somos 4 hermanos. Mm, Yo, la verdad, no te interesa. no me interesa, no quiero No. llevar adelante el proceso, me presento porque se Sí, inicia la sí. sucesión y en ese mismo expediente puedo, mi parte, dársela a favor de uno o hacer que todos, No sé, renunciarla y que todos que crezcan en tu formas parte iguales. se divide entre los tres, te Dividida entre queda. los tres o favorecer a uno solo. Y Mi eso nadie te puede parte decir. Y los otros tampoco pueden y lo protestar. puedo hacer. Y los otros tampoco van a poder protestar. Ajá. Porque yo puedo hacer la partición y decidir que lo que me corresponde a mí de esa herencia se lo dejo a mi hermano más chico, que es con el que mejor me llevo. Y él acrece porque va a tener la parte que le corresponde a él más la parte mía. Él tendría 2 partes. Y si vos heredás algo, yo te estoy enroscada, algo de tus padres, Sí. una casa de tus padres. Y Ujú. vos la casa esa de tus padres, vos tenés 3 hijos. Sí. Decís, no, no se la quiero dejar a otro. ¿Se la quiero dejar a Juancito solo? Yo se la quiero dejar a uno solo de mis Sí. hijos. Pero no era, viene de herencia. Sí, 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 sí. A Sí. ver, mis padres fallecen, automáticamente, vamos a suponer si soy hijo único, Sí. yo paso a ocupar el lugar De ante la ellos. sociedad de mis Sí. padres. Soy único heredero. Sí. Tendría que tramitar la sucesión y dentro de ese expediente Sí. puedo hacer, Ceder, donar. ceder o donar a uno de mis hijos. Eso sí podés. El día de mañana, eso sí lo puedo hacer. Hay Sí. un plazo en el cual los otros pueden reclamar. Sí. Pero bueno, ahí ya el tema de colación y todo eso hay determinado momento en donde se puede Ah, es como hay un solicitar, hay plazo de un queja. plazo, claro, como Ujú. para poder colacionar e ingresar nuevamente ese bien. Como decir, para que yo no quería que le diera todo a mi hermano más chico. Yo también estoy y él Claro, agarró y me dejó afuera. sí, Si no lo haces en determinado tiempo, es como que cae. sí. Bien. Porque también puede ser que yo favorezca a uno solo de mis hijos porque hay un tema de indignidad respecto a los Y otros. sí. O tuve algún problema con los Mm, otros, no prestaron para declarar indigno a alguien en una sucesión hay que demostrarlo. Hay ciertos causales que están escritos en el código en donde esos causales de dignidad hay que demostrarlos. está bien, pero vamos a Pero suponer que se lo dejas a tu hijo más chico, ni aclarando por qué no se lo dejas a los otros, porque en realidad no es tu casa, era la casa de tus viejos y vos en dijiste, realidad, mis viejos al fallecer, sí, yo ocupas el lugar. paso a ocupar el lugar de Ujú. ellos. Después tramitaré o no la sucesión, Mm. o no haré nada, y después mis hijos Sí, sí, continuarán sí, e sí, sí. iniciarán todas Harán las la de tus sucesiones viejos más la de tuya. correspondientes. Sí. Sí. Por Mm. eso es lo que estábamos hablando, que en Argentina no tenemos el tema ese de que está prohibido el tema de la herencia a futuro Mm. y que uno puede disponer libremente de sus bienes, siempre que estén dentro del patrimonio de la persona. ¿Te acordás que la vez que estuvimos acá estuvimos hablando del tema de los loteos, de que la Sí, gente compra concesión, con sí, boletos, sí, que no tramitan la escritura? Bueno, sí. el tema de la sucesión también nos encontramos a veces con esos conflictos, porque una persona viene creída a que va a iniciar la sucesión de la casa de los padres porque tenían el boleto de Compra-venta, sí. compra-venta que en su momento se lo hicieron a Montaraz, Sí, sí, a Luchetti, a sí, Cantiera, todos los loteadores que hubo por sí. Varela. Y nunca tuvieron el título de propiedad del inmueble, sino Ujú. tenían una promesa de algo, que era ese boleto, o Sí, tenían una cesión, o claro, firmaron simplemente con una certificación de firma sí. un papel O un ante. veinteañal. Yo hace 20 años que vivo acá, te Entonces, muestran los boletos y te venden al, la al- propiedad. al momento de querer iniciar por ahí un proceso para iniciar una sucesión, nos encontramos con que hay que hacer previamente otro proceso, como el que vos decías, el veinteañal, que Sí. iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de usucapión, Mm. o buscar la alternativa administrativa que da el Estado a través de la ley Pierri, O, porque y si, ese bien sí, no ingresó al patrimonio, si bien ingresó por el plazo de de la los 20, sí, posesión sí. en el lugar,
pero no tenemos materializado el título. Y que si nosotros iniciamos un proceso de sucesión al momento de que queremos inscribir o transmitir esa propiedad, es muy probable que nos digan que tengamos que ir por otra vía incidental primero a incorporar ese Porque vamos a patrimonio. suponer que los lotes esos eran de don Pedro, que don Pedro falleció hace 80 años. Después se lo compraron a los hijos de don Pedro, pero que jamás hicieron la sucesión. Sí, Y, después, y indirectamente no está ni, el campo no está ni dividido. ¿Cómo sabemos? bueno, justamente eso es algo que pasa muy a menudo. Pasa No muy a sabes ni dónde hiciste menudo tu casa. y nos encontramos con grandes conflictos en donde al empezar a ver qué documentación hay, Mm. terminamos en vez de iniciando un proceso sucesorio, buscando la forma de subdividir, una vez que está subdividido, siempre y cuando la zonificación lo permite, No sabes ni las si tenés normas la zonificación del locales, lugar. poder empezar a través de la antigüedad y de la posesión que tiene esta familia en el lugar, cómo materializar y poder ir regularizando para obtener el título de la propiedad. Porque eso es algo que nos pasa bastante seguido, que vienen a consultarnos Ujú. qué es lo que pueden hacer. Claro. Porque, o peor, nos ha pasado que uno de los hermanos se quedó adentro y desconoce a todos los demás. ¿Y? Y empezó a ejercer la posesión y apareció con un boleto y se arman esos líos familiares porque mientras, yo siempre digo que siempre hay alguien en toda familia que es el que une a todos. Sí, y uno que desune también. Cuando ese por ahí no está, empiezan los conflictos. Hace poco, cuando fue lo de la pandemia, tuvimos unos clientes en donde el hombre lamentablemente había fallecido por COVID. Ujú. Y vinieron los dos hijos y la esposa. Mm. Ahí iniciamos el proceso de sucesión. Y después por una camioneta, porque uno de los chicos quería usar la camioneta, el otro no quería que la use. Y se armó un conflicto por esa camioneta, Mm. porque lo que le explicábamos es que esa camioneta estaba a nombre de la persona fallecida. Ujú. Que ellos no, en ese momento no tenían ni siquiera cédula azul para manejarla, ni nada. Nada, sí. Que había que inscribirla, esa Dentro de camioneta, la asociación. había que iniciar la asociación para poder inscribirla a nombre de quien se la vaya a asignar o a nombre de los tres, Sí, porque ellos no la podían manejar, lo llegan a parar en un operativo, lo que fuera, ellos no eran titulares. sí. Y después, ¿cómo la sacan? De No, ¿y adentro. qué sacás de adentro? Aparte si te la llevaron. Bueno, ahí a raíz de eso, uno de los chicos quería usarla, el otro no quería, Mm. y hasta que llegó un punto en que no los podíamos reunir. Teníamos que citarlo en días separados porque los hermanos se habían peleado, pero peleado muy fuerte Sí, por esa camioneta, que la decisión de la madre fue inscribirla, terminar la asociación, inscribirla y venderla. No claro. dejarla para ninguno de Para los ninguno de dos, los dos. porque se peleaban Que por ella era una dueña del camioneta. 50. Ella era propietaria del Claro. 50%, Sí, sí. pero lo que se tenía que transmitir era el otro 50% De los chicos. del marido que había fallecido. Sí. Y va para los Y hijos. como entre ellos no se ponían de acuerdo, pero tuvieron una pelea fuerte, que incluso la madre nos decía que estaban se habían peleado mucho por el tema de esa camioneta. Se hizo la inscripción y terminaron vendiéndola Mm. porque justamente uno quería salir, quería usarla, el otro no quería, no se ponían de acuerdo y se generó un conflicto. Por eso yo te decía que siempre hay alguien que es como que une a la familia. Y después Sí, tenemos y después estos líos cuando empiezan. se arman los despidos. ¿Cuánto tarda en llegar, no la sucesión completa, la declaratoria de herederos para que uno pueda disponer Mira, de los bienes? la Con eso declaración, está bien lo que digo llegar yo, a ¿no? llegar a la declaratoria de herederos, digamos, el primer paso. Es Mm. el caminito de hormiga que se tiene que hacer en donde tenés que acompañar la demanda junto con la documental del certificado de defunción de la persona que haya fallecido, Las escrituras de los bienes. acompañar el nexo que existe de consanguinidad entre las personas, Mm. partida de nacimiento, el acta de matrimonio. Mm. Vos podés declarar o no los bienes, porque a veces, vamos al ejemplo que yo te decía, Mm. vivo yo y el único bien que hay es mi casa. Inicio la sucesión hasta la declaratoria y no declaro bienes, porque no la pienso inscribir, porque Claro, estoy no, no viviendo yo. inscribís, entonces no decís, Ah, tengo una casita en un claro. cruce, no.
la iniciás en el último domicilio de la persona fallecida Ujú. o donde están los bienes de esa persona. Una vez que iniciás el proceso, tenés que acompañar el certificado de negativa de IPS, tenés que acompañar el certificado de registro de testamentos del Colegio de Escribanos Mm, para ver si hay algún testamento, si hay que publicar edictos para que todos aquellos puedan acreedores o aquellas aparecer, personas sí, que puedan o tengan un interés legítimo sobre sí. los bienes de esas personas fallecidas se presenten. Y pasado que lo último que se hace es la publicación de edictos, Mm, pasado el plazo que establecen desde el juzgado, que generalmente son 30 días, ahí ya se está en condiciones de solicitar que se dicte la declaratoria de herederos, que ujú, sería la primera parte, digamos, la parte en donde se hace todo el caminito, se demuestra que esa persona en tal fecha se casó con tal sí, sí. persona, que de esa unión nacieron tal y tal. Ujú. Todo eso se va acreditando con la documentación Sí, que respaldatoria van llevando. que Sí, sí, que tenemos todo, hoy, sí. hoy actualmente es muy fácil de obtenerla porque incluso a través de la página de partidas online del registro de capacidad de las Mm, personas mm, la podemos ir solicitando de forma virtual, en sí, donde nos va a llegar la partida con el código QR a través del sistema GDEVO que sí. certifica la autenticidad de ese documento. Te hago una pregunta. Si inicio la sucesión, una persona se le murió el papá, la mamá, inicia la sucesión y tiene dos hermanos, ponele. Habla con un hermano, el otro hermano no lo encuentra. No está. Podemos iniciarlo, los dos que estamos de acuerdo, Mm. denunciamos que tenemos un Pero no tercer tengo documento, hermano, no tengo nada de él, no tengo partida de te- nacimiento, no tengo no, nada. denunciamos la existencia de él, en donde Mm. justamente a través de esa publicación de edictos, él en algún momento tendrá que presentarse. ¿Y si él no se Pasados presenta? los 10 años, 10 años. pasados los 10 años pierde esa, porque él no, siempre y cuando no haya hecho ningún acto de comportarse como heredero, Mm. se entiende como que renunció a esa herencia y pasados los 10 años pierde ese derecho hereditario, como para decirlo Está bien, pero coloquialmente. los dos otros dos hermanos Los no otros dos pueden hermanos vender, continúan, pero pueden pero, vender. pero ellos van a ser nombrados herederos a través Sí, de la declaratoria, pueden inscribir, pueden disponer. sí. Lo que sí, el hermano que nunca se presentó tiene ese plazo para reclamar en algún momento. No, los otros vendieron o lo que fueran, el otro no reclamó, ya A después los 10 años perdió. Pero no vamos va a a suponer que poder aparece a los 6 y reclamar. dice, ¿qué hicieron con la casa de los viejos? Y la Va a poder vendimos. reclamar dentro de la porción que a él le corresponda Ajá. O sea, va a y tener que acreditar va a con tener todo que y acreditar, igual ahí, que los otros hermanos, el nexo que existía de pero no le prohíbe consanguinidad, vender a los otros. O sea, vos no te presentaste, yo puedo vender. porque pasa esto de que no pueden quedar atados a la voluntad de una persona, Ujú. porque es como, creo que lo habíamos hablado, no sé si lo hablamos acá en el programa o alguna vez lo habíamos hablado, Vivi, Mm, en esa condominio hereditario que ahí no podemos quedar sujetos a la voluntad de uno, claro. ya sea por un tema de emocional o O por un tema de que por el simple hecho de que vos no vendas, yo sí, sí. No, 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 no te firmo. Claro. podemos llegar a través de un proceso terminar, que no se recomienda, porque en estos casos generalmente lo que se termina haciendo es pidiendo una partición judicial en donde judicialmente se va a vender esa propiedad Mm, no a un valor de mercado, sino a un valor fiscal, es como que se remataría y cada y uno ahí se le joden los dos. corresponderá lo suyo y es como Sí. que se van se va perdiendo y no es Mm. algo que le convenga a nadie, porque generalmente no se conviene llegar Y no, a esa instancia. no, porque, o sea, yo creo que los dos tendrían que poner un freno. Yo quiero vender y vos no querés, entonces va a remate. Bueno, está bien, yo no vendo tampoco. Pero, te digo, yo no Porque vendo el tampoco ir a porque si no, remate es me jodo tener yo. la posibilidad de que se desvalúe la Claro, propiedad, porque está bien, no querés vender, no va a vendemos, ser pero no distinto al vamos a valor de remate. mercado Claro. que se puede conseguir. Porque en ese caso podés llegar incluso
hasta, bueno, comprame mi parte si no querés vender. Claro, claro. Se le O, puede o comprá tasar un o vendé, valor, una de dos. se puede Claro. buscar. Siempre la posibilidad de dialogar y llegar a algún acuerdo es Como mucho decía el Martín mejor Fierro, ¿no? de que un tercero tome una decisión por Claro. nosotros. Pero yo eso lo planteo en todos los ámbitos, desde familia, cuando, no sé, cuando hay una disputa por alimentos, Un divorcio. eh, siempre es mejor tratar de limar asperezas y ver qué pretensión tiene uno, qué pretensión tiene el otro y llegar a un acuerdo, Mm, y no que a través de una sentencia un tercero, en este caso un juez, mm. tome una decisión por nosotros. Entonces, vamos a tratar de redondear. ¿Tengo más derecho si pasé por el registro civil que si no pasé? Sí, tengo y me amparan muchísimos más derechos que aquellos que tenga a través de una unión convivencial o simplemente Un el concubinato. conviviente. Bien. No estoy obligada a hacer la sucesión si soy única heredera, No, 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 no es que estás obligado, porque salvo no, que quiera vender. salvo que tenga una necesidad de tener el poder y estar legitimado para transmitir Mm. alguno de los bienes que heredé de alguno de mis familiares. Y si yo quiero, soy única hija, tengo un bien, Ujú. y venís vos y vos decís, che, qué linda casa, bueno, te la vendo. ¿Te puedo vender mis derechos hereditarios? Se puede, dentro de ese expediente donde se Pero tengo que inició la iniciar la sucesión. sucesión, se puede vender a través de la figura de tracto abreviado Ujú. o ceder y transmitir los derechos hereditarios respecto a ese bien en Sí, particular. a ese bien. No el carácter mío de heredero, sino los derechos que Sí, como heredero tengo sobre determinado bien. sí. Entonces, eso sí se puede hacer a través de Supongo que escritura se o fijarán si el bien se tiene ese, no está embargado, no. todo eso al momento de la inscripción, sí hay que hacer unos trámites respecto a ver si no hay algún gravamen, si la persona que va a transmitir, la persona que va a inscribir, Ujú. se hicieron el proceso correspondiente, hay que hacer en el caso de los inmuebles hay que presentar una evaluación respecto Si al yo te valor estoy de la vendiendo mis derechos propiedad. hereditarios también. En el caso de hacer la partición, que es lo Sí. que vos me estás diciendo, se hace ante escritura pública. Tenés que ir a tu escribano para tramitarla. Bien. Y se tiene que individualizar Yo perfectamente creo que si es sobre ese bien o sí, sobre un conjunto de bienes. Pero claro, hay porque que no son todos mis derechos. Capaz que individualizarlo. yo digo, sí, Los esta derechos casa que sí, pero tengo el auto sobre, no. claro, determinado bien en donde queda perfectamente individualizado. Bien. Hernán, vamos a tratar de ir cerrando, pero antes quiero que le digas a la gente, porque yo sé que a la gente ahora le empezaron a crear dudas, Sí. ¿dónde te ubican? Nosotros tenemos la oficina y el estudio nuestro queda sobre la calle Chacabuco, 224 entre Bourel y Las Heras, a una cuadra de la plaza De la Plaza de Central, San la Plaza de Juan. los Enamorados, Sí, como de le la Plaza dicen. de los Enamorados. Sí, Y si no, al teléfono nos pueden mandar WhatsApp o mensajes, que es 114028 7359. lo decimos de vuelta. Sí, el teléfono es 114028 7359. Ahí nos pueden llamar, mandar un mensaje de WhatsApp. Generalmente estamos todos los días, Mm. trabajamos a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Ah, largo le dan, Yo ¿eh? puntualmente los días jueves es el único día que no estoy, Sí. porque los jueves doy clase en la universidad y Ujú. estoy mañana y tarde dando clases, entonces los Pero jueves no igual hay estoy. alguien en el Pero sí, estudio, sí, está está la tu. doctora Sí, Loyola, está ¿no? bien. Sí, sí, generalmente Siempre hay hay alguien. alguien. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, le mandan un WhatsApp, se acercan hasta las oficinas y como digo yo, como decía papá, nos vamos y nos desasnamos un poco de todas las Claro. dudas que A ver, tenemos nosotros lo que tratamos de hacer siempre es hablar en palabras coloquiales, con ejemplos de todos claro, los días, para que la gente te pueda entender. para que todos nos podamos Exacto, entender. exacto, exacto. Porque nos ha pasado muchas veces que no han venido a consultar y por ahí la respuesta era
Pero te conviene iniciar esto y meterte y embarcarte en un gasto judicial cuando vas a estar viviendo vos en esa casa actualmente. Ujú. Si no tenés algo que sea urgente, anda haciéndolo de a poco, anda pensando en otras cosas. Por ahí mejorala, arreglala y Claro, soy hijo único, no está más mamá y papá y yo seguí viviendo ahí. No sí, me voy a enloquecer en iniciar un proceso sucesorio. Yo voy a exacto. estar viviendo yo. Claro, ¿Quién me va a venir a sacar? no, no. Nadie. Entonces, ¿Como heredero podés poner la casa como bien de familia? tengo que demostrarlo a través del ADH y después hacer Ah, el régimen de afectación. hay que Para hacer. ciertas Cosas hay que hacer. decisiones que tenga que ver sobre un inmueble, Mm, sí es necesario llegar a la declaratoria. a la declaratoria. Después, Pero con si esa mi papá, declaratoria sí. puedo dejar y continuar viviendo hasta que dentro de 10 años aparezca un comprador, Mm, porque se la puse en venta. Hoy por hoy sabemos cómo está la situación sí, del país, sí. y esa casa va a estar en venta 10 años. Ujú, Yo tengo la declaratoria, pero ujú. nunca la inscribí porque el día que Porque cuando aparezca el inscribís tenés que comprador, poner plata lo haga por también, tracto abreviado. ¿no? Claro, al momento de inscribir, generalmente lo que se hace es, se tiene que afrontar algunos gastos Ujú, en donde a veces es mejor esperar, ver si tengo la posibilidad de vender o no claro. y acordar con aquel comprador que a través de la figura de tracto abreviado Ujú. se haga la inscripción ya directamente A a favor nombre del tercero que va a del comprar. que compra. Entonces yo hice la primera parte, que es la de la parte, digamos, de presentar toda la documentación y llegué hasta la declaratoria de Sí, demostrar que herederos. yo puedo vender Yo eso. estoy legitimado para Ujú. transmitirlo, porque judicialmente me reconocieron como heredero. Y dejo ahí, Con un bien mueble, por ejemplo, un auto, como yo con lo un de los chicos, ¿es auto, lo mismo? lo que tenemos en materia de registro automotor, que no tenemos la posibilidad de vender a través de tracto abreviado. Ajá. Lo que se hace generalmente se solicita la inscripción a favor del heredero y ese mismo día que se va a inscribir con el oficio en el registro Sí. competente, se hace una transferencia simultánea. Mm, Se inscribe y se transmite a al nombre del tercero. comprador. Entonces, lo que genera esta transferencia simultánea, que se utiliza mucho, es que se paga como una transferencia y media. Es un poco menos de hacer Ah, dos claro, hay que hacer dos transferencias transferencias, y sí. se inscribe a favor de aquellos que están autorizados a través del oficio judicial Mm, a inscribir, y esa misma inscripción se transmite directamente y al sale tercero un que vaya a porcentaje adquirir. menos, o sea, 1,5. Con lo que Sí, sale hoy hacer una sería algo transferencia. similar, pero la figura jurídicamente no es que hay tracto abreviado. Está bien, muy bien. Bueno, Dale, Vivi. muchísimas Espero gracias, Hernán. haberte más o Eh, menos sí, en unos días nos explicado volvemos a ver también y vamos a seguir con otros temas y seguimos ayudando a la gente. lo que necesiten. Bueno, Muchísimas gracias. no, a vos, Gracias a Hernán. todos. Dale, ¿vamos con un tema? Dale, gracias.